Bien, muy buenas tardes. Esperando que se encuentren muy bien. Quisiera darles la más cordial bienvenida a la primera clase del segundo módulo de este curso, el cual se titula Técnicas de separación analítica, en los cuales vamos a ver principalmente tres técnicas de separación que se emplean frecuentemente en distintos ámbitos de la química analítica. Vamos a partir por la extracción en fase sólida. Después vamos a pasar a la extracción por solvente y finalmente vamos a ver la cromatografía. Bien, la clase de hoy día tiene dos objetivos principales. La primera es que ustedes conozcan cuáles son las principales técnicas de separación analítica y segundo, en qué parte del procedimiento analítico deben ser ocupadas estas técnicas. Y finalmente, cuando sepan esto, vamos a irnos de lleno en la conceptualización, en los fundamentos y en algunos ejemplos de aplicación de la extracción en fase sólida. Bien, espero que se esté viendo bien la presentación. Dice técnica de separación analítica y aquí están los códigos del curso. Voy a avanzar. Bueno, en el marco del avance de este curso, lo primero que hicimos fue pasar disoluciones en las primeras clases, algunos conceptos básicos sobre química analítica, y después nos fuimos de lleno al módulo primero, que es el módulo de equilibrio químico, equilibrio de disoluciones en solución acuosa. Y ahí vimos equilibrio ácido-base, solubilización y precipitación, después vimos oxidación, reducción, equilibrio de complejos y finalmente los equilibrios combinados. Hay una clase que yo voy a dejar grabada, que es una introducción a los métodos de formación de sólidos y a las partículas. Es una clase que está ya prehecha, así que se las voy a dejar cargada en el portal. Después vamos a ver el segundo módulo que está enmarcado acá, perdón, donde vamos a pasar la extracción en fase sólida, extracción por solventes, la cromatografía cualitativa, principalmente dada en cromatografía en papel, y algunas técnicas de preconcentración y técnicas de solubilización o digestión de muestras. Y finalmente vamos a pasar el último módulo, que son las técnicas de análisis cualitativos. Bien. ¿Dónde se usan estas técnicas de separación? ¿Y por qué se describe primero en el curso el equilibrio químico? Bien, este es las distintas etapas de un procedimiento de análisis químico. Primero es la definición del problema, donde se debe definir exactamente cuál es o son los analitos a determinar, o sea, los compuestos que se van a medir, ya sea su presencia o su concentración. La matriz, ese es el segundo concepto, analito y después matriz. Y la matriz contempla la caracterización química de la muestra donde está inserto o insertos estos analitos. Por ejemplo, una matriz podría ser una matriz de suelo o una matriz de agua o aire, sedimentos, podría ser una matriz de madera, podría ser una matriz de un mineral, etcétera, y el analito o los analitos son lo que uno va a medir dentro de esa muestra. Entonces está definida la matriz y el analito. Y una vez que se define la parte básica de este problema, se puede seleccionar el método analítico en base a distintos criterios. Por ejemplo, qué concentración de los analitos se va a encontrar, cuál es el estado físico de la matriz, cuáles son las potenciales interferencias que tienen la matriz en la determinación del analito. Esas son las tres principales consideraciones. Una vez que uno tiene definido el problema que va a abordar y tiene seleccionado el método analítico, lo que hay que definir es el método analítico. Y el método analítico tiene varias etapas. Primero, el muestreo, luego la preparación de muestras, que consiste en un tratamiento físico o también y químico de las muestras, de tal manera que queden bien acondicionadas para hacer la siguiente etapa, que es la medición de él o los analitos.
Y finalmente viene la parte de revisión de los valores obtenidos, la interpretación de resultados y la confección de un informe y una acción que va a estar principalmente concentrada o su objetivo será en contestar el problema que fue abordado. Bien, el muestreo por alcances de tiempo, no vamos a ver el muestreo en este curso, sino que vamos a pasar inmediatamente a las técnicas de preparación de muestras. Y dentro de las técnicas de preparación de muestras están las distintas técnicas de separación de los analitos o separación de compuestos dentro de una matriz. Y finalmente, cuando ustedes hagan la parte de química analítica cuantitativa y análisis instrumental, van a pasar las etapas de medición o las distintas técnicas de medición. Bien, ¿por qué se realizan estas técnicas de separación en lo que se denomina el tratamiento físico y químico de muestras? ¿Ya? Lo primero que se quiere hacer con estas técnicas de separación es dividir, ¿ya? O separar las mezclas que uno tiene, que son realmente complejas, en una matriz. Y separarlas al menos en dos partes de distinta composición. O sea, lo que nosotros vamos a tender a realizar en estas técnicas de separación son a separar, dividir o clasificar los distintos componentes de una matriz de acuerdo a sus propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Cuál es la razón para poder usarlas? Generalmente se quiere separar el analito, o sea, el mensurando, lo que uno va a medir posteriormente, de la matriz, ¿ya? Del conjunto de acompañantes o compuestos químicos que acompañan a este analito. Y de tal manera de poder determinar simplemente o solo el analito en el método de determinación. Otro objetivo que se puede cumplir o que hace necesarias las técnicas de separación es evitar alguna interferencia en la determinación posterior. Por ejemplo, puede haber interferencias o molestias en la determinación espectral, cuando uno mide, por ejemplo, la emisión o la absorción molecular o la emisión atómica, pueden haber algunas acompañantes de la matriz que produzcan efectos nocivos o efectos de disminución de la calidad de la determinación. Esto se le determina interferencias. En general, las interferencias se dividen en interferencias físicas y también las interferencias químicas y las interferencias espectrales, cuando afecta a la determinación. Por lo tanto, si hay algún compuesto que va a afectar la determinación posterior, es necesario separarlo y se usan estas técnicas de separación previa. Después, otro objetivo que se puede lograr es la preconcentración del analito. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el analito en forma solitaria o en forma conjunta con otros compuestos a determinar se concentra en volúmenes menores de la muestra. Es decir, cuando se separa de la matriz, se separa, por ejemplo, un gran volumen, estos analitos quedan separados en un pequeño volumen. Y esto permite aumentar la concentración del analito. Este mecanismo o este efecto se llama una preconcentración, porque se realiza previa a la determinación y su objetivo es aumentar la concentración del analito antes de la determinación. En tercer lugar, se pueden separar varios analitos entre sí y facilitar su determinación, por ejemplo, en técnicas cromatográficas. Vamos a ver que las técnicas cromatográficas también consisten en una separación, la cual se realiza en columnas, y en estas columnas muchas veces es necesario evitar el ingreso de parte de la matriz, ¿ya? Que la puede contaminar, pueden ejercer efectos deletorios y disminuir la durabilidad de estas columnas. Por lo tanto, es preferible hacer una separación de los compuestos de los analitos antes de ingresar las muestras a los sistemas cromatográficos o a las columnas cromatográficas. Un típico ejemplo que uno puede dar
para justificar el uso de estas técnicas de separación. Por ejemplo, si uno tiene una mezcla de metales en una disolución acuosa y quiere separar metales de tipo catiónico, por ejemplo, o metales de tipo anión. Por ejemplo, aniones moleculares como el permanganato, que tiene iones metales de manganeso, por ejemplo, el cromato o dicromato, que tienen cromo 6, y las pueden separar de otros iones, por ejemplo, del cromo 3. Y aquí voy a escribir voy a tratar de escribir acá. No, no se puede escribir. A lo mejor voy a sacarlas de la forma de escribir. Tengo que poner lápiz acá. Si me disculpan un poquitito, voy a colocar pluma acá y ahora sí a lo mejor voy a poder escribir. A ver. Por ejemplo, cationes, el cromo 3+, ¿verdad? O el arsénico, o el cromo, aquí está, el cromo 3+, y lo voy a separar de su anión, que sería, por ejemplo, el anión cromato, ¿verdad? En este caso, el cromo se encuentra en estado de oxidación 3+, y en el cromato, o en el dicromato, el cromo se encuentra en estado de oxidación 6+. Y algunos otros compuestos como el manganeso, el permanganato, ¿verdad? Con una carga negativa, que lo puedo separar del manganeso 2, por ejemplo. Ok, estos son ejemplos que yo coloco para que ustedes puedan entender que estas técnicas de separación no solamente se hacen para separar la matriz del analito, sino que también distintas formas de un analito, ya sea catiónica o aniónica, por dar un ejemplo bastante simple. Bien, ¿qué tenemos acá? Conceptualizando esto, si tenemos una mezcla ya de distintos componentes, ¿ya? Luego del método de separación voy a separar un tipo de componentes en una fase y otro tipo de componente en otra fase. Por ejemplo, este tipo de componentes A, B, C, D podría quedar en una fase sólida o también podría quedar en una fase líquida, por ejemplo, 2. Y esto quedaría en una fase líquida 1. ¿Ya? O sea, uno puede separar dos fases líquidas que sean inmiscibles entre sí o separar los compuestos en una fase sólida y los componentes de la matriz pasan a una fase líquida. Y esto uno puede jugar selectivamente con los equilibrios y es por eso que nosotros pasamos primero los equilibrios químicos. Es decir, el equilibrio químico me va a permitir aumentar la selectividad del desplazamiento de estos componentes, ya sea a la fase A o a la fase 2, a la fase 1 o a la fase 2. Y este compuesto, por ejemplo, que está el compuesto A, lo voy a desplazar hacia la fase 1, a la fase 2, modificando algunos equilibrios. Por ejemplo, si yo tuviera aluminio 3+, y quisiera separarlo a una fase 2, ¿ya? Esto voy a colocar que está en fase 1 y lo quiero separar a una fase 2, ¿ya? Y, por ejemplo, lo puedo transformar en un complejo aniónico. Por ejemplo, un aluminio, ¿verdad? Al minúscula, y lo puedo transformar en un complejo, le puedo agregar ligando negativo, ¿ya? Y esto se transforma en un anión que pasa a la fase 2. ¿Y cómo puedo hacer eso? Simplemente haciendo una reacción de complejamiento. O hacer una reacción, por ejemplo, redox, y cambiar su valencia, ¿verdad? Su valencia y su estado de oxidación. Bien, dicho eso, vamos a pasar a cuáles son las técnicas que nosotros vamos a ver y todas las que hay para que ustedes tengan una dimensión de gran variedad de técnicas que pueden ser vistas en química analítica. Bien, lo que hemos visto ya en parte son equilibrios selectivos de precipitación y solubilización, ¿ya? Que ya podríamos ejercer
fácilmente con el conocimiento que nosotros tenemos en equilibrios químicos. Luego vamos a ver la extracción con disolventes o extracción líquido-líquido, ¿ya? La extracción en fase sólida o sólido-líquido. Vamos a pasar nuestros analitos a una fase sólida. Y vamos a ver cromatografía y principalmente vamos a ver la cromatografía en papel. No vamos a ver cromatografía de gases ni electrocromatografía o cromatografía electroforesis capilar, por ejemplo, que es la electrocromatografía. Y después, esto lo voy a colocar que no lo vamos a ver, cromatografía de gases lo van a ver más adelante y la cromatografía líquido la vamos a ver someramente, pero sí van a ser una experiencia práctica de cromatografía en papel. La extracción con fluidos supercríticos no vamos a alcanzar a verla en términos teóricos, pero sí es una técnica que está bastante en boga actualmente, ha habido mucho desarrollo. Y otros métodos como la filtración, la destilación, la diálisis, etcétera, los vamos a dejar porque ustedes los van a ver en otro tipo de asignaturas. Bien, y nos vamos a concentrar principalmente en la extracción por solvente, la extracción sólido-líquido o extracción en fase sólida y también la cromatografía cualitativa. Bien, lo primero que vamos a ver hoy día va a ser la extracción en fase sólida, que es uno de los métodos más utilizados para la separación o como técnica de separación de algunos componentes en química analítica. Esta separación consiste conceptualmente en se usa en una técnica de preparación y tratamiento de muestra, ¿ya? Y se basa conceptualmente en la retención selectiva, la cual puede ser dirigida, ¿ya? De uno o más analitos en una fase sólida. Tenemos una fase sólida, la cual tiene que ser adecuada, ¿ya? De tal manera de poder eluir o desagregar, ¿ya? Estos analitos que fueron retenidos a través de un disolvente apropiado. Y por lo tanto, lo que tenemos acá son varias etapas. La primera etapa, ¿ya? Obviamente va a ser un acondicionamiento de la fase sólida, acondicionamiento de esa fase sólida, lo voy a abreviar acá, fase sólida. 2, ya vamos a tener una retención selectiva. Una retención selectiva de los analitos. Y después vamos a tener que ejercer una elución. Vamos a tener que sacarlos de esa fase sólida. Una elución. Eso consiste en sacar los analitos que fueron retenidos en la fase sólida y se hace con un disolvente. Y esto obviamente requiere que haya una cierta afinidad, voy a colocar acá, una afinidad química entre el analito, en el analito con la fase sólida. ¿Ya? Esta fase sólida. Y esto nos vamos a concentrar en ver cuáles son las potenciales interacciones que existen entre el analito y esa fase sólida. A ver que también no solamente se puede usar una fase sólida, sino que también se puede generar una fase líquida que esté retenida sobre un sólido. Lo vamos a ver más adelante. Bien, estos son un repaso de los objetivos. El primer objetivo era la eliminación de interferencias, ya que pueden haber entre los analitos y algunos componentes de la muestra o la matriz. La preconcentración, que es aumentar la concentración. El cambio de fase, se traspasa a una fase líquida a una fase sólida, que es bastante importante. También se puede usar para la conservación de muestras y el transporte de estas, la conservación y el transporte de estas muestras. Por ejemplo, si uno está haciendo
muestreo ambiental en zonas remotas, puede ser por ejemplo, en ríos pristinos o en zonas pristinas que no tengan intervención humana, o también en el océano, a través de un crucero, uno puede realizar un muestreo de distintas profundidades del océano o a distintas latitudes o longitudes, y las muestras tienen que ser transportadas luego a un laboratorio en tierra, y eso va a tardar algún tiempo y por lo tanto se conservan las muestras retenidas, los analitos, en fase sólida, de tal manera que no sufran una descomposición. Bien, entonces los ámbitos de aplicación de estas técnicas de extracción en fase sólida son variados. Por ejemplo, en la determinación de trazas medioambientales, aquí se ocupa mucho el método de preconcentración al aumentar la concentración de estos, análisis biomédicos o toxicológicos. También se usan trazas en alimentos, en oceanografía, en química ambiental, etc. ¿Ya? Pero consideren ustedes estos 4 objetivos como los más frecuentes. ¿Cómo se hace esto experimentalmente? Aquí se ocupa lo que se denomina cartridge o un cartucho en español, ¿ya? El cual contiene una fase que es absorbente, o un sólido, ¿no es cierto?, que es absorbente, el cual se incorpora ya sea en una columna o también en una columna tipo jeringa. Estos materiales absorbentes o de extracción no solamente pueden estar en columnas, sino que también pueden estar en discos, ya en especies de filtros cilíndricos, ya donde se absorbe la sustancia y contiene algunos componentes que son de tipo absorbentes. Y aquí vamos a jugar un poco con la química del absorbente. Entonces aquí tenemos formatos de discos que se parecen a los papeles filtros, pero generalmente pueden ser de otro tipo de materiales, no solamente de papel, sino que también pueden ser de distintos polímeros en general que tienen la capacidad de absorber algunos analitos. Entonces tenemos el primer formato que sería en discos de extracción en fase sólida. Y la extracción en fase sólida la vamos a abreviar como SPE, que viene del inglés de Solid Phase Extraction. ¿Ya? Solid Phase Extraction, por lo tanto, SPE, generalmente ustedes lo van a encontrar en los libros como la abreviación de extracción en fase sólida. Cuando esto está en una columna, que son columnas muy pequeñas, muy pequeñitas, la fase absorbente que está acá, ¿ya? Que es el material que absorbe el analito, que retiene el analito, está en una especie de sándwich, ¿ya? Para que no se arranque o no se mueva de este cartucho o este cartridge de extracción. Entonces se coloca primero una capa de lana de vidrio o lana mineral, que es inerte químicamente, no interacciona con la muestra, y una lana de vidrio posterior. Y esto hace las veces de un sándwich. Mantiene retenidas o posicionada este material absorbente en el cartucho. Obviamente, para que pueda, aquí se incorpora la muestra la muestra líquida, ¿ya? Y la muestra pasa a través de este material absorbente y luego, ¿ya? El exceso o el material que no se absorbe sale y solamente queda el material o los analitos absorbidos. En el caso del filtro, en este filtro, se hace pasar a través del filtro la muestra y en este filtro quedan retenidos los analitos. ¿Ya? Entonces, en el material absorbente también van a quedar retenidos los analitos. Bien, aquí pueden ver ustedes algunas típicas configuraciones de estos dispositivos de extracción. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos estos discos, ¿verdad? Que son discos del material absorbente, los cuales están insertos dentro de una especie de cono
plástico que tiene una entrada y tiene una salida. Y tiene una pequeña rejilla para que no se vaya a flectar este cilindro o este disco de extracción en fase sólida. En este caso, estos discos tienen un tamaño de poro de 0,45 micrómetros y están hechos, en este caso, de nylon, ¿ya? O sea, el nylon también puede tener propiedades absorbentes. Cuando vemos un material de tipo cartuchos, tenemos estas pequeñas, ustedes las van a encontrar parecidas, estos cartridges son muy parecidos a las jeringas de 5, de 3, de 10 mililitros, de acuerdo a su capacidad, y van a tener incluida la fase estacionaria, la fase de extracción dentro de este cilindro, dentro de este cartucho. También hay algunos mini columnas de vidrio o mini cartuchos de vidrio. Aquí ustedes ven claramente ya cómo se encuentra la fase sólida en la parte inferior antes de la salida del cartucho. La muestra obviamente se carga por la parte superior, ya se deja impregnar en la fase sólida y luego se hace pasar toda la muestra a través de la fase estacionaria. Y luego se coloca por arriba el solvente o el líquido de elusión, el que va a extraer los analitos que han sido retenidos. Y aquí ustedes pueden ver distintas configuraciones, distintos volúmenes, distintas cantidades de fase de extracción sólida y distintos colores. O sea, la química, la materialidad y también el tamaño de poro de este material son distintos de acuerdo a la aplicación. Y ya vamos a ver las distintas materiales que hay. ¿Bien? Ok, entonces el primero era un disco de diámetro de 4,7 centímetros, o sea, 47 milímetros, con un relleno de 500 miligramos, solamente 0,5 gramos, de la fase extractante. Y el flujo es bastante grande, 100 mililitros por minuto, en el cual se va a pasar la muestra. En cambio, en estos cartuchos o cartridge, tenemos que el diámetro es de 1 centímetro, la altura de estos varían desde 5 hasta 10, 20 centímetros, ¿ya? El relleno también tiene 500 miligramos y los flujos que soportan son un poquitito menores del paso de la muestra, 30 mililitros por minuto. Y luego tenemos diámetros que son un poquito menores, prácticamente lo que se denominan mini columnas o mini cartridge, de 0,5 a 1 centímetro, con rellenos bastante menores. Y por lo tanto, la capacidad de retención de estos compuestos, de estas fases, son bastante más limitadas. Ahora, esto también va a depender, como la retención es por interacción de los compuestos o de los analitos con la superficie de este material, ya va a depender también del tamaño de partículas. Entre menor es el tamaño de las partículas de la fase de extracción, va a tener una mayor superficie de contacto con la muestra y va a tener una mayor capacidad de extracción. Bien, cuando se trabajan con discos, ¿ya? Estos discos se retienen en un cabezal o soporte de filtros. Este cabezal ya incluye al filtro y lo ocluye. Lo incluye y finalmente lo ocluye para que no se desplace o no se deforme. Y en su parte inferior tiene una especie de malla que evita que este filtro de extracción se deforme. Aquí está el contenedor de la muestra, aquí uno coloca la muestra, ya pasa la muestra a través del filtro, ya va a pasar a través del filtro, voy a colocar el puntero láser, se incorpora la muestra en la parte superior, ya en el receptáculo de la muestra, luego se hace un vacío, este es un matraz tipo Erlenmeyer, se hace un vacío y la muestra es succionada y es forzada a atravesar el disco. Y al atravesar la muestra del disco van quedando selectivamente retenidos los analitos. Los cartuchos o mini columnas también se pueden utilizar en forma simultánea. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto para no estar procesando una muestra tras otra? Se pueden procesar todas las muestras prácticamente al mismo tiempo. Y existen estos soportes, ¿ya? Estos soportes o estos dispositivos, que es un dispositivo de vidrio, ¿ya? Sobre el cual se colocan
en una tapa los distintos cartuchos y se van colocando uno a uno las muestras en cada uno de los cartuchos. Un volumen determinado de muestra, por ejemplo, 10 mililitros de muestra. Luego se hace vacío, aquí tienen una conexión de una manguera que hace vacío y succiona el paso o fuerza, se hace un flujo forzado a través del vacío por diferencia de presión externa con la interna de este cuerpo de vidrio que está sellado y hace una succión de la muestra. Y los analitos quedan totalmente retenidos acá. Luego se colocan matraces dentro de esta caja de vidrio y se hace nuevamente la succión y se coloca en la parte superior el solvente de extracción o de elusión. Bien, y cuando eso sucede, los analitos son eluidos, todos caen en un matraz y ahí uno queda inmediatamente con las muestras preparadas. Aquí se ve, hay distintas capacidades, hay cartuchos que son muy grandes, otros que son más pequeñitos, ¿ya? Y esta caja de vidrio ya soporta el vacío, o sea, es una cámara, ¿ya? Es una cámara que está herméticamente sellada. Y eso permite trabajar con las muestras en simultáneo, lo cual aumenta el procesamiento o la eficiencia de los métodos. Bien, algunas generalidades es que la fase sólida extrayente ya debe contener una superficie activa que interaccione o que tenga afinidad con los analitos que uno quiere separar. ¿Cómo se consigue esto? Por ejemplo, usando fases cuya química contiene grupos funcionales, ¿ya? Con o sin carga. Por ejemplo, grupos carboxílicos, grupos aminos, si es que quiere separar grupos sulfónicos, grupos OH, ¿ya? Grupos SO3, que son los grupos sulfónicos, grupos carbonilos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los grupos funcionales que nosotros hemos visto en asignaturas de química orgánica son bastante importantes para aumentar la selectividad de la afinidad entre la fase extrayente y el analito. Bien, también pueden existir fases líquidas que están ligadas o unidas covalentemente a un soporte sólido. Estas fases líquidas permiten que parte de los analitos se disuelvan en esta fase líquida y que queden retenidos en la fase sólida, ya que está reteniendo esta fase líquida. Luego, ya los componentes de la muestra pueden unirse por distintas interacciones. ¿Cuáles son las interacciones químicas que suceden o que pueden suceder entre los distintos compuestos o analitos que quiero separar y la fase estacionaria o la fase extrayente, sólida? Primero, puede haber una interacción electroestática. Eso quiere decir que existe una afinidad de cargas opuestas. Por ejemplo, si lo que quiero separar son compuestos catiónicos, puedo colocar una fase extrayente, una fase sólida, que contenga en su superficie cargas negativas. Y esta interacción electroestática entre cargas va a permitir la retención de los analitos. La segunda gran interacción son la interacción de tipo Van der Waals, que son más débiles que las interacciones electrostáticas, pero pueden ser bastante efectivas y bastante selectivas. Estas interacciones tipo Van der Waals no incorporan la presencia de cargas formales, sin embargo, incorporan la interacción electroestática a través de, por ejemplo, afinidades con dipolo-dipolo. Por ejemplo, si quiero separar algunos analitos que tengan un grupo con una polaridad determinada en su estructura, puedo incorporar también grupos que tengan en la fase extrayente este momento dipolar. Y van a haber interacciones de tipo Van der Waals, o sea, sin carga, pero usando, por ejemplo, interacciones de tipo dipolo-dipolo, de tipo ion-dipolo o dipolo inducido. Ya todas esas uniones químicas
ustedes vieron en primer año, se pueden aplicar para la separación de compuestos mediante extracción en fase sólida. Y también, obviamente, podemos ocupar el equilibrio de solubilidad. Similares disuelven a similares cuando la fase que está extrayendo consiste en una fase líquida que está retenida sobre un sólido. Y esto se denomina una fase líquida ligada, como dice ahí, ligada o adherida a una fase sólida. Cuando existe una fase que está recubriendo un sólido, una fase líquida que recubre un sólido, podemos absorber o solubilizar selectivamente algunos analitos en esa fase de acuerdo a las propiedades de solubilidad. Bien, y entonces lo que podemos decir es que la fase sólida puede ser altamente selectiva. Ya podemos jugar nosotros con la química, podemos jugar con la química y hacer que entre la fase sólida o la fase extrayente, ¿ya?, tenga una alta selectividad para extraer los analitos. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de uniones o interacciones electrostáticas, a través de interacciones de tipo Van der Waals, que son un poquito más débiles, o a través de la solubilización selectiva de los analitos en una fase líquida adherida. Bien, esos tres son los que vamos a ver y los vamos a explicar en forma bastante detallada. Ok, y también vamos a decir que esa selectividad va a permitir concentrar los componentes minoritarios y aumentar la concentración de los analitos. Siempre se me apretó un botón que no debo apretar, que es el botón de borrar. Concentración. Aumenta la concentración de estos analitos. Los principios serían de extracción en la fase sólida sería la absorción cuando es una interacción dipolo-dipolo con grupos funcionales de tipo y fuerzas tipo Van der Waals. Ahí se llamaría una interacción por adsorción superficial. Después estaría la unión electrostática, que se denomina el intercambio iónico. Y finalmente la solubilidad en función de la polaridad. Esos serían los tres principios que uno puede utilizar para extraer analitos en fase sólida. Bien, en general los tipos de fase sólida son, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de fase sólida? Estos, por ejemplo, aquí ustedes ven, voy a tratar de agrandar esto, aplicar la lupa, ahí está la lupa, ahí está. Bien, entonces, se aplican, por ejemplo, fases sólidas que consisten en un material con partículas esféricas de un determinado diámetro de partícula, las cuales son bastante pequeñas, pueden ser de 50, 100, 200 micrómetros de diámetro efectivo, pero ustedes también pueden ver ahí que tienen ciertas porosidades esas partículas. Y estas porosidades aumentan la superficie de intercambio o la superficie de interacción entre la muestra y esta fase extrayente. También pueden haber partículas que no son esféricas, sino que son de una forma irregular, son menos usadas, se prefieren generalmente las partículas esféricas, ¿ya? Y estas partículas también pueden existir. Bien, ¿cómo puede describirse, por ejemplo, el paso de la muestra a través de estas partículas esféricas? ¿Ya? Entonces aquí tenemos una representación de cuando hay un líquido adherido a estas partículas esféricas en forma covalente, puede ser un líquido grasoso, un líquido apolar, ¿ya? Que va a tender a solubilizar y retener por solubilización selectiva a compuestos de tipo apolares. ¿Ya? Entonces, cuando pasan los compuestos que están demarcados por las líneas rojas, estos compuestos, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, se van disolviendo o no en esta fase líquida adherida a la fase sólida. También, si son solamente partículas sólidas y que tienen porosidades que están representadas acá en color azul, ¿ya?
la muestra puede insertarse dentro de los poros y pasar a través de los poros y quedar retenida en estas porosidades. O también insertarse en las rugosidades de la superficie de estas partículas. Ahora, esto es muy conceptual, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tipo de compuestos absorbentes o materiales absorbentes podemos tener. Por ejemplo, se puede utilizar la sílice o la sílica gel ya enlazada y que retiene covalentemente algunos otros materiales. Por ejemplo, puede retener compuestos polares, compuestos apolares o compuestos que tengan grupos de intercambio iónico. ¿Ya? Se pueden utilizar resinas, que son polímeros que han sido modificados, inmunoabsorbentes, compuestos que tienen cierta actividad inmune, o sea, pueden actuar con la reacción antígeno-anticuerpo con los componentes de las muestras. Se usan bastantes polímeros modificados con grupos funcionales. También se utiliza la sílice. La sílice también es un polímero inorgánico reticular bastante insoluble y por lo tanto bastante estable desde el punto de vista químico y físico, ¿ya? Y también se pueden ocupar distintos absorbentes poliméricos. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer el recubrimiento de una partícula esférica de sílice y recubrirlo sobre un líquido para ver que ustedes se imaginen cómo se puede pegar covalentemente un líquido sobre una esfera sólida de sílice. Entonces vamos a suponer que la sílice, voy a sacar acá el puntero láser y voy a escribir pluma. Ok, entonces vamos a ver, vamos a utilizar la sílice como modelo, la sílice, ¿ya? Y la sílice ustedes saben que es un polímero, que es el dióxido de silicio, ¿ya? Y aquí lo voy a colocar como N, ¿ya? O sea, es un polímero que repite esta unidad de dióxido de silicio en forma tridimensional, ¿ya? En el espacio. ¿Ya? Y esta sílice se puede sintetizar en forma porosa, con un diámetro, si son partículas de tipo esférica, con un diámetro bastante bien definido, desde las nanopartículas hasta las micropartículas y con tamaños de poro bastante pequeños. Entonces, este sílice sería nuestra base o nuestra fase, ya es nuestra fase de soporte. ¿Ya? Ahora, esta fase también es bastante reactiva. Si ustedes se imaginan la superficie de la sílice, esto siempre va a terminar así, con un oxígeno negativo, otro oxígeno negativo, ¿verdad? Y aquí va a estar unido a otro oxígeno y después va a tender a crecer. Y aquí va a tender otro oxígeno negativo, otro oxígeno unido al silicio, el silicio, y así sucesivamente. Bueno, si uno quisiera ver la superficie de la sílice, podría tener la superficie con una serie de átomos de oxígeno en su superficie. Estos átomos de oxígeno tienen una alta también reactividad. Eso quiere decir que los podemos hacer reaccionar con algunos compuestos orgánicos. Por ejemplo, con el C8 o un grupo octilo, el grupo octilo sería lo siguiente. Sería un CH3, CH2, y este CH2 se va a repetir, ¿ya? 6 veces, 6, ahí serían 7 carbonos, y el último grupo CH2 estaría unido a otro compuesto, que se va a hacer reaccionar con la superficie de la sílice. ¿Ya? El grupo octadecilo, aquí tendría en este caso un CH3 terminal, tendría CH2 y tendría el último CH2. Entonces aquí tendría 16 CH2 más un CH3 sería 17 y un CH2 de interconexión. 18 carbonos. Y estos son obviamente compuestos, el octadecilo, el octilo, ya son compuestos bastante apolares, son prácticamente como grasas o aceites, ¿verdad? Un fluido grasoso.
ya que vamos a recubrir, con el cual se va a recubrir una partícula de sílice, que, como ustedes vieron, por su constitución, es bastante estable, ¿verdad? Y tiene oxígenos en su superficie. Y ahí vamos a ver cuál es el tipo de reacción que se hace. También se puede incorporar grupos ciclohexil, ¿ya? Eso quiere decir que es un ciclo hexano, ¿ya? Un ciclohexano unido a un CH2, ¿verdad? En los ciclofenil sería esto mismo, pero con un grupo aromático, ¿ya? Y eso se va a pegar. Bueno, este tipo de compuestos se pueden pegar, se pueden adherir sobre la superficie de las fases de extracción. Bien, ¿cuál sería la reacción? Si consideramos, por ejemplo, que el polímero tiene esta terminación, ¿ya? Y lo que se hace es hacerlo reaccionar con estos grupos que tienen un cloro, un silicio, CH3, CH3, y luego tiene el grupo que uno quiere adherir, por ejemplo, el C8, o sea, un grupo octil. ¿Cómo reacciona esto? Este cloro, ¿no es cierto?, unido a silicio, tiene una electronegatividad bastante alta, ya bastante alta, y este grupo de silicio, lo voy a borrar aquí está, lo vamos a colocar protonado, el OH, ¿verdad? Va a establecer una reacción ya con el silicio. Entonces, esto va a ir para allá, va a ir para allá, va a atacar el cloro ataca al hidrógeno, ¿no es cierto? Lo separa del protón, ¿ya? Y después esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar el silicio unido a un oxígeno, luego al silicio del compuesto orgánico, ¿ya? Que tiene el CH3, los grupos metilo, y luego estaría el grupo octilo, C8. O sea, se repite. Y esto sería una unión covalente, silicio, oxígeno, silicio. ¿Ya? Esta reacción va a generar obviamente ácido clorhídrico y va a quedar covalentemente unido el grupo C8 a la superficie de sílice. Y esto se va a recubrir con tantos oxígenos se encuentren disponibles para esta reacción en la superficie del óxido de silicio. ¿Ya? Entonces, estos compuestos se denominan los clorometilsilanos. ¿Ya? Estos clorometilsilanos tienen un grupo orgánico incorporado al silicio, tienen dos metilos, por eso se llaman dimetil, ¿ya? Y estos clorosilanos. Ok, y el cloro le da la reactividad. Ahora, la buena noticia es que en general ustedes no tienen que hacer estas reacciones en el laboratorio de cobertura de las partículas de silicio, sino que compran estos compuestos ya listos. Estas fases extractantes las compran listas, ya modificadas con los grupos C8 o C18. ¿Qué tipo de compuestos se van a unir y qué tipo de mecanismo se va a unir cuando uno recubre la sílice con C8 o un grupo de silos o ciclohexilo o ciclofenilos? ¿Ya? Los compuestos que son, como estos compuestos son líquidos, vamos a tener partículas sólidas de sílice recubiertas con un líquido que está covalentemente adherido, que corresponderían a estas cadenas hidrocarbonadas o estos grupos exilos. Y por lo tanto, estos grupos o estas moléculas unidas a las partículas de sílice se comportan como líquidos de distinta densidad y por lo tanto no son miscibles con el agua. Generalmente se hacen pasar disoluciones acuosas como muestras y estas no son mezclables. Por lo tanto, los compuestos que vienen en el agua se reparten ya o se van a transferir o a retener en el líquido, ya que van a tener más afinidad por estos líquidos de tipo apolar. Líquidos de tipo apolar.
Entonces, por lo tanto, estas fases de extracción con los grupos octilos, octadecilos, ciclohexilos y ciclofenilos sirven para retener selectivamente compuestos apolares, debido al principio que ya vimos en el comienzo de este curso, que es similares disuelven a similares. Obviamente, sobre estos líquidos no se van a retener compuestos iónicos, tampoco se van a retener compuestos con momentos de dipolar bastante altos. Solamente se van a retener compuestos apolares que tengan una polaridad muy baja, ¿ya? O iones que estén cubiertos, por ejemplo, enmascarados o enmascarados con algunos ligandos, ¿ya? Configurándose complejos de tipo neutros, sin cargas, complejos de tipo neutro. ¿Ok? Esto sería entonces una explicación del principio de retención en extracción en fase sólida, utilizando una fase líquida adherida a la fase sólida. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿ya? Se puede unir C18, C12, ¿ya? Estos son los grupos octadecil, ¿ya? Grupos octadecil, ¿verdad? Este R estaría representando, por ejemplo, la sílica gel, ¿ya? LSI O2N. También podría ser la alúmina, que es un polímero de óxido de aluminio, Al2 o 3, también, no 3, sino que N, ya N. Existen distintos polímeros que se pueden utilizar. Los principales usados son la sílica gel y el óxido del aluminio o la alúmina. Ese R estaría representando ese tipo de material sólido, el cual se le introduce una fase líquida, que está retenida o adherida. Bien, el C18 sería un grupo octadecil, el grupo C12, esto tiene 12 carbonos, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 carbonos en su estructura, entonces esto sería el C12. El C8 va a tener 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Y está el C6 o el hexil, que te va a tener 6 carbonos en su estructura. Todos estos van a ser denominados fases adheridas. Ok. Ahora, estas fases no solamente pueden ser apolares, sino que también uno las puede convertir o inducir cierta polaridad, o comprar con cierta polaridad. Por ejemplo, se puede adherir el grupo cianopropil. O sea, aquí tenemos exactamente la misma química anterior, se une con el grupo metilsilano, pero ahora ese grupo metilsilano tiene un CH2, CH2, CH2 y al final tiene un ciano. ¿Ya? Eso quiere decir, esto tiene un CH2, 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 ¿ya? Y después tiene un CN, ¿ya? Un grupo ciano, y por eso se llama cianopropil. También se puede incorporar el grupo amino al final, aminopropil, con 3 carbonos y después un amino, o también se pueden incorporar dioles, o sea, grupos OH, que lo voy a resaltar acá, este grupo OH y este grupo OH, o sea, grupos, un diol. Ahora, estos compuestos, ya sea los ciano, los amino o los dioles, son bastante apolares, ¿ya? Y van a tender a establecer uniones Van der Waals, ya, dipolo-dipolo, con los compuestos que queden retenidos en la superficie. Entonces ya tenemos con fases apolares, aquí no tenemos el principio de solubilización, sino que tenemos el principio de interacción dipolo-dipolo a través de uniones Van der Waals, que se denominaba la adsorción.
¿cuáles son las etapas de la fase de la extracción en fase sólida? Las etapas de extracción en fase sólida son principalmente 4. Primero, una selección del absorbente y el acondicionamiento del absorbente de esa fase extractante. Luego se hace pasar la muestra a través del absorbente, se hace un lavado, se lava para sacar toda la matriz desde la fase extractante y luego se hace la dilución. Entonces, estos serían en función de 4 pasos. 1, el acondicionamiento. 2, el paso de la muestra a través de la fase extractante. 3, el lavado, se lava la fase extractante y luego se realiza la elución. 4 pasos. Bien, la elección de las fases, por poner la primera parte, que es la elección de las fases, por ejemplo, uno puede establecer por la polaridad. La aplicación, por ejemplo, puede ser el aislamiento o la retención de componentes apolares, ya en una matriz polar. Por ejemplo, voy a ver compuestos policíclicos aromáticos, por ejemplo, el pireno, el benzopireno, el naftaleno, el antraceno, muchos de estos compuestos que tienen varios anillos aromáticos, que son bastante apolares, y los voy a extraer desde agua, una muestra de agua de río, por ejemplo, que estuvo contaminado a través de un incendio o alguna combustión, puedo extraer estos compuestos. ¿Ya? ¿Qué tipo de fases son las que selecciono? Principalmente para extraer compuestos apolares, para retener compuestos apolares, utilizo el C8, que es el octilo, ¿no es cierto?, en su superficie, el octadecilo, perdón, el octilo de 8 carbonos, el fenilo, ¿ya?, el grupo fenil, y algunos compuestos hipercarbonados que se denominan, y otros Verify, que son marcas comerciales, que no los voy a describir, ¿ya? Pero todo esto son retención o promueven la retención de compuestos apolares, que no tienen carga y que tienen una afinidad por solventes apolares. Ahora, si yo quiero extraer compuestos polares, por ejemplo, dioles o polifenoles, o compuestos que tengan alcoholes o cetonas, grupos carbonilos, ocupo principalmente la sílica, así simplemente sin ninguna modificación, o la sílica modificada con grupos amino, aminopropil, fluoricil o diol, ya con un grupo propilo con 2 grupos OH, el cianopropil y el hipercar. Y estos retienen principalmente compuestos polares. Y también están el aislamiento de compuestos ionizados, compuestos iónicos, ¿ya? Y para eso tengo materiales de tipo aniónicos y materiales de tipo catiónicos. Es decir, algunos fases que extraen o retienen compuestos aniónicos, estos se van a llamar los SACs o los de retención aniónica, o los SCX que obtienen o retienen compuestos de tipo catiónico, que tienen carga positiva. Entonces, la retención de iones ya también es posible a través de la extracción en fase sólida. Extracción de fases sólidas de muestras acuosas. Aquí uno puede decir o establecer algún tipo de mecanismo o diagrama en los cuales me puedo basar. Esto solamente como un ejemplo. Por ejemplo, si tengo una fase acuosa, ¿ya? Tengo mi muestra que está en agua, ¿ya? Esta es la muestra. La muestra es de fase acuosa o tiene agua. Por ejemplo, un fluido biológico puede ser sangre, puede ser orina, puede ser cualquier tipo de fluido, saliva, lágrimas, etcétera, cualquier fluido biológico, una muestra de agua ambiental, agua de río, agua de mar, agua de superficies, agua de vertiente, ya, o cualquier extracto acuoso de algún tejido. Bien, ahora, si los analitos, esta sería la matriz, si los analitos que voy a seleccionar ya tienen una condición de no tener carga, pero son de tipo polar o apolar, ¿ya? Pues poco polar, perdón, no polar, poco polar, o sea, son compuestos que tienen momentos dipolares muy poco marcados o no tienen momentos dipolares prácticamente en su estructura, se ocupa una fase de retención apolar. Y esto se denomina fase reversa, ¿ya? Ok, cuando la fase de retención o la extracción es apolar. Y ahí están
el C18, ¿no es cierto?, que es el grupo octadecilo, el grupo C8, octilo, ¿ya? Y el fenilo, CPH, ¿ya? Que es el grupo fenilo. Entonces, si mis analitos son apolares, ocupo, obviamente, fases de retención que son apolares. En cambio, si estos analitos tienen carga, ya sea cation o anión, ya se ocupan fases de retención de intercambio iónico. El intercambio iónico se refiere a dos tipos. El intercambio catiónico, ¿ya?, que es capaz de retener cationes, y el intercambio aniónico, que es capaz de retener aniones. ¿Cuáles son los grupos funcionales que tienen las fases sólidas cuando retienen cationes? Cuando retienen cationes vamos a tener grupos, por ejemplo, carbonilos y grupos sulfónicos, ¿ya? Estos grupos carboxílicos, perdón, tienen carga negativa y van a retener los metales, los cationes, ¿ya? Y van a soltar un protón. Por eso se llama intercambio catiónico, porque intercambian un protón por un compuesto de tipo positivo. Y los grupos sulfónicos, ya el grupo sulfonato también suelta un protón y retiene un catión. En cambio, cuando quiero retener compuestos aniónicos, ¿ya?, voy a tener fases de extracción que tienen grupos amino, ¿ya?, que tienen grupos positivos, aminos secundarios, aminos primarios, secundarios y aminos terciarios, ¿ya? Todo esto van a tener el nitrógeno cargado positivo que va a retener a un compuesto aniónico. Y en contraposición o como reaccionante va a eliminar grupos OH que van a estar originalmente en su estructura, los va a soltar y va a retener el anión que está en la muestra o el anilito. Ahora, si la muestra es orgánica, ¿ya?, si está contenida en un solvente orgánico, ¿ya?, o por ejemplo hexano, diclorometano, etcétera, ¿ya?, y los analitos son poco polares o apolares, ¿ya?, lo que se ocupa son una fase normal o polar, ¿ya? Y esta fase normal, grupo, por ejemplo, el cianopropil o el diol, ¿ya?, para retener estos compuestos desde la fase orgánica. Bien. Aquí tenemos una fase apolar, el C18, que ya lo hemos visto bastante, y aquí tienen algunas propiedades. Por ejemplo, este tiene un tamaño de 20 micrómetros, solamente 20 micrómetros de diámetro efectivo, ya polipropileno, ya estas son partículas de polipropileno, ya que están recubiertas por C18. Ya aquí está el volumen, son 2 ml, ya vienen con un 18% de carbono, etcétera, etcétera. Ya aquí está la partícula, tienen 50 micrómetros, ahí está, 50 micrómetros, y su porosidad tienen 70 Armstrong, imagínense ustedes. Y la superficie, y esto lo quiero marcar, la superficie son de 480 metros cuadrados partido por gramo. O sea, tienen una tremenda superficie de contacto. Ok. Algunos grupos dioles, aquí tiene marcado 1H, otro H, y esto tiene varios carbonos, ¿cierto? Aquí tiene 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Exilo, ¿ya? Esto sería un exilo con dos grupos OH. Y esto va a retener, obviamente, es una fase polar, porque tiene dos grupos OH, y esto le da la polaridad, y va a retener principalmente alcoholes, fenoles y algunas cetonas, ¿ya? Entonces, cuando quieran separar de una matriz alcoholes, fenoles o cetonas, ocupen, por favor, un grupo con dioles, una extracción en fase sólida. Ya, aquí tienen un ejemplo de algunos productos comerciales. Estos productos comerciales lo pueden comprar como un kit de desarrollo. Ups, el kit de desarrollo. Ahí sí, un kit de desarrollo que ustedes compran distintas fases, fíjense ustedes, distintas a la fase 1, fase 2, fase 3, y así, y pueden hacer la prueba. ¿En cuál se retiene mejor los analitos que ustedes quieren separar? Ya, por eso se llama Development Kit, ya, un kit de desarrollo. Ya, y ahí tienen, por ejemplo,
algunas fases con C8, C18 para compuestos apolares, cianopropil, ya que son para compuestos polares, diol para compuestos más polares, principalmente para retener los alcoholes, estos dioles, las cetonas, ya grupos amino para retener compuestos de características básicas, fenilos para retener compuestos aromáticos, SAC que eran para retener compuestos catiónicos, o aniónicos, perdón, SCX que era para cationes, esto aniones, ya el pH para el pH era para retener compuestos de tipo aromáticos. Esto es grupos para obtener bases, grupos aminos. Los dioles para retener principales dioles, cetonas. Ya el CN para obtener, para retener compuestos polares, el C18 apolares y el C8 para retener compuestos muy apolares. ¿Ok? Y el WCX, esto no me recuerdo qué es lo que es en general, pero la alúmina, aquí pueden utilizar alúmina A, B, alúmina N, forisil, etcétera, etcétera, etcétera. Las alúminas retienen principalmente por interacciones con los grupos OH de su superficie. ¿Ya? Pueden retener iones, pueden retener compuestos con algunos grupos también polares. Y esos son los grupos que ustedes tienen que seleccionar. Y si no saben cuál es más apropiado, qué fase extractante es la más apropiada, pueden comprar estos kits de desarrollo y hacer la prueba y encontrar cuáles son el tipo de cartucho, de material más eficiente para la retención y también las condiciones. ¿Ya? Entonces, el acondicionamiento es el paso previo, ya que asegura que esto va a ser la retención eficaz y también que va a ser repetible, que uno va a poder reproducir el resultado. ¿Ya? Y también consiste, cuando uno acondiciona, es pasar un disolvente de una polaridad intermedia. Por ejemplo, uno pasa agüita a través de la fase, agua muy pura, ¿ya? Y también puede pasar metanol o acetonitrilo, ya a través de la fase para lavar un poco, para asegurarse que va a estar limpia esta fase que retiene. Algunos procedimientos dicen lave, por ejemplo, con ácido clorhídrico de muy baja concentración, 0,2 molar, después lave en hidróxido de sodio, después pase alcohol, y así las fases quedan totalmente acondicionadas. Ya. Y las fases cuando tienen fases enlazadas, ¿ya? A cadenas hidrocarbonadas, ¿ya? Lo que uno hace es lavarlas con un solvente apropiado, generalmente con metanol, para que estas superficies, estos compuestos que están en la superficie, se extiendan y queden listos para la disolución de los compuestos de las muestras. Entonces, el acondicionamiento es bastante importante. ¿Ya? Eso con las fases de sílica gel y las fases de alúmina y las fases que van a estar recubiertas a través de distintos tipos de otras estructuras químicas, polares o apolares. Bien, vamos a ver el intercambio iónico cuando uno retiene ya sea iones o aniones, ¿ya? Y esto generalmente se hace en unas fases estacionarias que se denominan resinas y que tienen ese aspecto que ustedes ven ahí, que son medias plásticas, generalmente se ocupan de poliestireno, ¿ya? Poliestireno modificado o divinilbenceno o algunas otras polímeros que los vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, estas fases de intercambio iónico generalmente son resinas o algunos compuestos naturales como las arcillas, las zeolitas, ¿ya? Polímeros en general que contienen la propiedad de intercambiar iones, los cuales van a quedar retenidos, ¿ya? Cuando tengan una carga que es contraria a la carga que mantiene estas resinas de intercambio iónico. Bien. ¿Cuál es el fundamento? Los grupos que contienen estas resinas, ¿ya? Son grupos que están cargados, ¿ya? Y que están ligados en forma covalente a esta fase estacionaria o esta fase de extracción, ¿ya? Y estos tienen la propiedad de fijar
iones de carga opuesta. ¿Ok? Entonces podemos tener intercambiadores de cationes y también intercambiadores de aniones, según lo que uno quiera retener, ¿ya? Y son totalmente inertes y pueden ser reutilizables muchas veces. Bien, ¿cuál es la reacción? Si R lo represento como una resina, ¿ya? Cualquier tipo de resina o polímero, ¿ya? Que va a tener unido algún catión en forma natural o en forma antes de hacer pasar la muestra, también puede ser un protón, ¿ya? Se genera una reacción de intercambio y por eso se denomina esto intercambio iónico. El ion que está disuelto, por ejemplo, en la matriz, en agua, por ejemplo, litio, ya interacciona con esta resina y queda retenido. ¿Se fijan? Queda retenido ahí en la resina, esto en estado sólido. Y se libera el contraión de la resina o del grupo funcional y quedaría en acuoso. Y el ion se eluye, eso va en eluido. ¿Ya? ¿Cuál sería el equilibrio? La constante de equilibrio estaría dada por, ¿ya? El litio retenido en la resina por la concentración de sodio y dividido por la concentración de sodio inicialmente en la resina, dividido por la concentración de litio, ¿ya? Y esto va a establecer un equilibrio. Ahora, cuando esta resina tiene una alta afinidad por cationes, ¿ya? Obviamente esta constante va a ser muy alta. El coeficiente de selectividad ya es una medida de selectividad, o sea, entre más alto sea esta constante de equilibrio o el coeficiente de selectividad, más eficiente va a ser la retención de algunos iones. Aquí vamos a ver directamente una resina, la cual se sintetiza a partir de estireno y divinilbenceno. El estireno, con este grupo, ya tiene la capacidad de expandirse en cadenas tridimensionales, ya un compuesto lineal, bidimensional, perdón, ya en una sola, se hacen largas cadenas de poliestireno a partir del estireno. Y luego se incorpora el divinilbenceno para que esta ramificación del polímero se produce un entrecruzamiento y se expande este polímero en términos tridimensionales. ¿Ok? Luego a esta resina de estireno y divinilbenceno, ya se le incorporan, por ejemplo, grupos sulfonatos a través de una reacción con ácido sulfúrico, donde, si ustedes ven acá, ¿ya? En esta resina tiene grupos sulfonatos y sulfonatos, ¿verdad? Entonces nos queda una cadena polimérica tridimensional con grupos funcionales sulfonatos, ¿ok? Ahora, cuando esta estructura se le incorpora una sal de amonio cuaternaria, una sal de amonio, ¿ya? Queda recubierta por grupos amino, ya sea primarios, secundarios o terciarios. Y estos grupos aminos a un determinado pH tienen la propiedad de estar protonados o con carga positiva y por lo tanto van a retener compuestos de carga contraria, aniones. En cambio, estos grupos sulfonatos van a tender a retener compuestos de tipo catiónicos o con carga positiva. Bien, entonces ya tenemos cuál es el principio de obtención de estas resinas o estos materiales de extracción en fase sólida, tanto para cationes, ¿ya? Entonces, cationes, o también para aniones. Ups, ¿qué pasó? Está... algo pasó que se activaron los subtítulos. Ahí sí. Ok, entonces tenemos las resinas de intercambio catiónico, que tienen grupos aniónicos en su superficie, y las resinas de intercambio catiónico, que tienen grupos
cargados positivamente en su estructura. Ok, grupos de intercambio iónico débiles y fuertes. Por ejemplo, cuando es débil van a tener grupos carboxílicos en su superficie. Y cuando son intercambiadores catiónicos fuertes van a tener grupos sulfónicos. Esto permite la retención mucho más fuerte de compuestos de tipo catiónicos. En cambio, las resinas de tipo aniónicas, cuando son aminas primarias, secundarias, terciarias, ya van a tener una interacción débil con los analitos de tipo aniónicos. En cambio, cuando es una sal de amonio cuaternaria, está rodeada acá por grupos funcionales orgánicos, este grupo amino, este nitrógeno tiene una alta carga positiva y por lo tanto tiende a retener mucho más fuerte los aniones. También uno puede describir una retención selectiva con distintas fuerzas de interacción, ¿ya? Por ejemplo, los iones como el fluoruro, estos iones como el fluoruro, ¿ya? Que tienen un tamaño bastante pequeño y una sola carga, ¿verdad? Ya se van a retener con bastante fuerza en las resinas de intercambio aniónico y también los grupos OH. En cambio, los grupos que tienen una distribución de esa carga, por ejemplo, los nitratos, los nitritos, los cloruros, que son un poquito más grandes, van a tener una retención un poquitito más débil. Lo mismo sucede acá con los aniones que tienen una menor densidad de carga. Por ejemplo, el yoduro es un anión bastante grande, ¿no es cierto? Entonces esta carga negativa se distribuye en una gran estructura, en un gran tamaño, y por lo tanto la retención va a ser menos fuerte. Ok. Ahora también uno puede decir que aniones con 3 cargas negativas se retienen más fuertemente que los con doble carga negativa y que los con una carga negativa. Entonces, a mayor cantidad de cargas, mayor va a ser la retención. Lo mismo sucede con los cationes. Bueno, algunos ejercicios, vamos a ver cómo se retienen, por ejemplo, algunos compuestos orgánicos, como el ácido ibuprofeno, ya que es un analgésico, ¿no es cierto? El alprenolol, ya que es un compuesto de carácter polar, ¿no es cierto? Con grupos OH, y la hidrocortisona, que es un compuesto que no tiene carga, es muy apolar, es tremendamente apolar, y que se retiene en fases de tipo C18. También vamos a ver la preconcentración del pentaclorofenol en carbono activado, que es otro tipo de fases selectivas que retienen selectivamente algún tipo de compuestos. Ok, y en clases también podríamos ver también los cálculos de la preconcentración, los cálculos de regresión. Ok, vamos a ver un ejemplo. Lo que se quiere retener en esta aplicación es el ibuprofeno, que ustedes lo deben haber escuchado, que es un analgésico, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuyo pKa, o sea, aquí está un ácido, está describiendo la disociación de un grupo ácido, que en este caso corresponde a un grupo carboxílico en esta molécula. Es de 5,2. 5,2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ibuprofeno, lo podemos representar acá, así con una B para no escribir toda la molécula, tiene un grupo carboxílico y este se disocia en B carboxilato más protón. ¿Ya? Y esto sucede, ¿ya? Y aquí tiene una constante de disociación, una K sub A, cuyo pK es igual a 5,2. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que, si yo hago un gráfico de pH, ¿ya? Y concentración, voy a tener lo siguiente. Ahí va a bajar y esto va a subir, ¿ya? Y este pH va a ser exactamente
5.2. ¿Qué especie voy a tener acá? Antes del 5.2 voy a tener preferentemente en el equilibrio el ibuprofeno protonado. En cambio, en un pH superior al pH 5,2 voy a tener al ibuprofenato o el anión o la base conjugada ácido ibuprofénico. Ok, y por lo tanto, si la misión de nosotros es retener ya el ibuprofeno, por ejemplo, desde una muestra de orina, ya, esto se va a realizar en una fase C18, ¿ya? Por lo tanto, voy a aprovechar toda esta estructura orgánica que tiene sin cargas este grupo fenilo, ¿ya? Este grupo fenilo y esta otra parte. Por lo tanto, lo que voy a tener que decidir a qué pH voy a hacer esta extracción para que el ibuprofeno esté neutro, sin carga, y por lo tanto quede retenido en una fase C18, en esa fase extractante, o sea, con 18 átomos de carbono, que es líquida, ¿ya? Y que va a estar seguramente adherida sobre partículas de sílica gel. Entonces, de acuerdo a este gráfico que realizamos acá, de acuerdo a este gráfico, el pH crítico sería de 5,2. Como se necesita que el compuesto esté neutro, ¿ya? Obviamente el pH que uno va a elegir va a ser bajo 5,2. No puedo escoger un pH sobre 5,2 porque la especie va a estar cargada negativamente. Por lo tanto, yo escogería un pH aproximadamente de 4, ¿verdad? O 4,5, por ahí donde me asegure que prácticamente el 100% del ibuprofeno está como especie neutra. Ok, y esto se retiene, ¿ya? Esto se retiene en un cartucho. Voy a dibujar el cartucho aquí, más o menos nomás a mí, porque primero no soy bueno para dibujar y menos utilizando esta aplicación. Entonces el ibuprofeno va a estar retenido en un cartucho, en este cartucho, que va a tener una tapita abierta acá, ¿ya? Voy a incorporar la muestra, por ejemplo, de agua con ibuprofeno, ¿ya? Aquí va a quedar la muestra de agua con ibuprofeno, ¿ya? Y la voy a hacer pasar. La voy a hacer pasar por acá, y aquí va a quedar el exceso de muestra. El exceso de muestra. Y el ibuprofeno va a quedar retenido en esta fase estacionaria o en esta fase de extracción que está constituida por C18, partículas de sílica gel con C18. Bien, lo que voy a hacer ahora va a ser extraer o eluir, ¿ya? Entonces la primera parte era el acondicionamiento, segunda parte el paso de la muestra, ¿no es cierto? Paso de la muestra. La tercera parte era el lavado, por ejemplo, con agua desionizada para expulsar toda la matriz que hay acá. Y 4 viene la elución. Voy a hacer la elución. Y al eluir, la elución está representada por este experimento. Y ahí lo voy a explicar. Aquí vamos a hacer la elución, ¿ya? Y la elución se hizo utilizando distintas concentraciones de metanol. Y la elución la voy a cuantificar en términos del porcentaje de extracción del ibuprofeno que había sido retenido. Entonces, si uno hace la elución, ya comienza con una elución acá que está representada por la línea verde, otra ilusión representada por una línea roja y otra ilusión por la línea azul, ¿ya? Y la ilusión la vamos a tener que hacer en un solvente que pueda disolver o reextraer o eluir ya el ibuprofeno desde la fase de C18. Y para eso voy a ocupar metanol, como dice ahí, ¿ya? Pero en distintos porcentajes,
¿ya? Entonces, cuando ocupo, por ejemplo, metanol, ¿ya? Sobre el 40%, 60%, va a extraer una alta cantidad o la máxima cantidad de ibuprofeno. ¿Les parece? Bastante ibuprofeno. Luego, cuando hago esta extracción acá en condiciones de la línea verde, o sea, se extrae con menor porcentaje de metanol, vamos a tener extracciones que son menores, ¿no es cierto? Bastante menores, y después uno tiene que aumentar la extracción hasta llegar al mínimo de 40% para tener la extracción total del ibuprofeno desde la fase retenida. Por lo tanto, lo que uno aconsejaría es ocupar una alta proporción de metanol, ya metanol al 100%, ojalá, de tal manera de tener esta extracción. Ahora, ¿qué estaría representando la línea verde, la línea roja y la línea azul? Aquí está ya la extracción a distintos valores de pH. ¿A qué valor pH conviene eluir el ibuprofeno de la fase de retención? ¿Les conviene a ustedes retener en estado neutro o les conviene colocar al metanol un buffer que altere el pH y altere la carga del ibuprofeno para eluirlo desde la fase extractante? Y la respuesta es obviamente que uno tiene que alterar el valor pH para ya cambiar el estado molecular o la especie del ibuprofeno protonado a un ibuprofeno deprotonado, porque este ibuprofeno deprotonado va a tener mucha afinidad por el agua, ¿ya? Y menos afinidad por la fase extractante, que es C18, ¿ya? Entonces, para pasar del estado protonado a un estado deprotonado, o sea, con carga negativa, lo que me conviene es hacer la dilución con metanol, pero a un pH básico, pero un pH sobre 5,2, para que el ibuprofeno pueda ser extraído rápidamente. Entonces, la línea verde ya representa la extracción a un medio bastante básico, ya con bajo porcentaje de metanol, ya más o menos a un 40% de metanol ya ustedes obtienen el 100% de elusión. Si ustedes colocan un pH más o menos de 5,2, ya van a tener, qué sé yo, que aumentar el valor del metanol hasta el 60% para poder extraer la concentración máxima o la cantidad máxima de ibuprofeno desde la fase retenida. Sin embargo, si ustedes hacen la extracción en medio ácido, ¿ya? El ibuprofeno va a estar neutro y les va a costar mucho más sacarlo de la fase C18 y por lo tanto van a tener que ocupar casi un 100% de metanol si trabajan a pH ácido. Bien, entonces espero que esto quede claro. Aquí están las distintas proporciones que se usaron para esta elusión. Entonces, en azul se utilizó la fase que no nos convenía, que era metanol, ¿ya? En 2% de ácido acético. 2% de ácido acético. Como estaba en ácido acético, el pH es más o menos 3, por ejemplo, al 2%, y a pH 3 el ibuprofeno va a estar en estado neutro y les va a costar sacarlo o eluirlo de la fase extractante. De color rojo o un poco rosado estaba en metanol, pero solamente en agua, o sea, pH más o menos 6, que es el pH del agua desionizada. Y en verde tienen la dilución con metanol, pero con un poquitito de hidróxido de amonio o de amoníaco que le da un carácter básico, ¿no es cierto? Le da una extracción en pH menos 8, ¿verdad? Entonces, en verde ustedes pueden usar menos metanol, lo cual es más apropiado, gastan menos solventes orgánicos, ¿ya? Y pueden, por ejemplo, pueden usar solamente un 40% metanol, el resto agua, pero tienen que tener necesariamente el pH alcalino para poder eludir el ibuprofeno de la fase C18. Entonces,
de elusión requiere también recordar principios de equilibrio químico. Bien, entonces en las pruebas generalmente yo les doy un compuesto que ustedes tienen que retener, escoger la fase extractante, les doy las propiedades del compuesto. Si fuese un ácido, les doy el pK y les digo que ustedes escojan el valor pH. Ok, veamos otro ejemplo. Lo que se retuvo acá, lo que se hizo extracción en fase sólida, fue, por ejemplo, un compuesto como el alprenolol. El alprenolol es un compuesto de tipo, si ustedes ven acá, tiene un nitrógeno, ¿ya? Es una amina, ¿ya? Es una amina. Eso es un compuesto básico, y por lo tanto su pKa es 9,6. A 9,6, ya bajo 9,6 va a estar principalmente protonado, así, protonado, y sobre 9.6 va a estar neutro, ¿ya? Entonces, aquí se hizo la retención en, nuevamente, C18, aprovechando toda esta estructura apolar, bastante apolar que tiene, ¿ya? Y la elusión se realizó a distintas condiciones. Por ejemplo, se hizo en ácido acético, se hizo en agua o se hizo en amoníaco, o sea, en medio básico. Obviamente, cuando ustedes eluyen, una vez retenido este compuesto, cuando lo van a eludir, les va a convenir que se protone, ¿ya? La elusión conviene con este compuesto cargado positivo, catiónico, ¿ya? Y eso sucede a pH menor que 9,6. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué les conviene hacer? Les conviene hacer la elusión ya sea en ácido acético o también en agua, porque el agua con pH 9 ya va a tener inmediatamente el pH apropiado. Y ahí ustedes ven ya que es mucho más apropiado hacerlo en azul, ¿verdad? En azul, o sea, metanol con ácido acético, necesitan solamente eluirlo más o menos un 70% de metanol. El resto agua con ácido acético. En cambio, si ustedes lo eluyen a pH alcalino con amoníaco, por ejemplo, con amoníaco al 2%, que sería el verde, necesitan obviamente utilizar 100% de metanol, ¿ya? Porque las condiciones no favorecen la elusión desde la fase extractante. Y finalmente, vamos a ver un compuesto que no tiene grupos funcionales que se puedan protonar o deprotonar, como la hidrocortisona, que es un derivado del ácido del ciclopentano peridrofenantreno que tiene algunos grupos OH y algunos grupos carbonilos en su estructura. ¿Ya? Y acá, obviamente, como no tiene grupos que son protonables, ya la elusión desde una fase C18, se utilizó una fase C18 para retenerlo, la elusión no es afectada mayormente por el valor pH. Si ustedes se dan cuenta, eluirlo ya sea con ácido acético, agua o amoníaco, da prácticamente lo mismo y se deben ocupar altas concentraciones de metanol para poder eluirlo desde la fase de retención. Más o menos, yo lo iría siempre con un 100% de metanol. ¿Ya? O sea que hay compuestos que no pueden intervenir en el equilibrio y otros que no pueden intervenir con equilibrio ácido-base. Por ejemplo, en la hidrocortisona, que es un compuesto que no tiene mayores propiedades ácido-base. Bien, entonces, esto lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Y con esto terminamos la clase, son las 13:52, es una buena hora como para terminarla. Hemos visto los principios básicos de la separación de la extracción en fase sólida y también descrito solamente las técnicas de separación en química analítica. Entonces, me despido y la próxima clase vamos a pasar la extracción con solventes, por extracción por solvente, donde la retención de los analíticos va a ser realizada en fase líquida. Bien, por su atención les doy muchas gracias y los invito a ver esta clase después, cuando la pueda subir, ya, y les voy a subir también la presentación. Quedo atento a sus consultas. Por su atención, muchas gracias.